Hola a todos, soy la Chiquita Viernes y este es mi canal donde yo practico mi español y comparto conocimientos sobre la cultura eslava. Y hoy quiero hablar de algo que a muchos puede parecerles obvio, pero en realidad no lo es. Me refiero a la idea de que los bielorrusos y los rusos son pueblos hermanos o iguales. ¿Es realmente así? Antes de empezar, quiero dejar claro que en este video no voy a hablar de política. Mi canal está dedicado a los aspectos culturales y sociales, así que si esperas que empiece a criticar gobiernos, situaciones políticas, eso no va a pasar aquí. Y ese tema, para ser sincera, me resulta un poco difícil. Muchos de mis seguidores tienden a romantizar Rusia y los rusos y eso me obliga a elegir muy bien mis palabras. Por eso, en lugar de dar opiniones directas, voy a compartir ejemplos reales, historias de la vida cotidiana de las redes sociales. Después de este video, puede parecer que soy rusófoba, pero no es así. En Rusia hay muchísimas personas buenas e inteligentes, pero también hay quienes dañan la imagen general del pueblo. Por eso voy a hablar también de los aspectos negativos para que la gente entienda por qué muchos rusos están perdiendo el respeto en los ojos de los bielorrusos. Rusia y Belarus, dos países que durante siglos han compartido historia, idioma y la vida cultural. A primera vista parecen inseparables, pero detrás de esta cercanía hay también matices, diferencias y curiosidades que pocos conocen. Para entender si realmente somos pueblos hermanos, primero hay que mirar un poco hacia atrás, incluso antes de la Rus de Kiev. En las tierras donde hoy está Belarus vivían antiguamente tribus eslavos orientales como los Drijavichi, los Krivichi, los Radimichi. Estas comunidades habitaban entre bosques, ríos, pantanos, se dedicaban a la agricultura, la caza y el comercio con pueblos bálticos y finougrios. No existía un único estado ni un rey. Eran sociedades locales unidas por la lengua, las creencias paganas y una profunda conexión con la naturaleza. Con el tiempo, estas tribus empezaron a unirse en alianzas y rutas comerciales. Así, en el siglo IX nació la Rus de Kiev, que reunió a muchos pueblos eslavos orientales bajo una misma organización política y cultural. Y fue en ese proceso donde los antepasados de los actuales bielorrusos comenzaron a formar su propia identidad, identidad diferente, aunque muy cercana a de los rusos y ucranianos. Después de la caída de la Rus de Kiev, tierras eslavas orientales siguieron caminos distintos. Las regiones del norte y del este, con centro en Moscú, comenzaron a fortalecerse bajo el poder de los príncipes rusos. Pero las tierras que hoy forman Belarus tomaron otro rumbo. Se unieron poco a poco al Gran Ducado de Lituania. En aquel tiempo el ducado era un lugar muy diverso, convivían pueblos lituanos, bielorrusos, ucranianos y polacos. Gracias a esto, la cultura bielorrusa se desarrolló con una gran influencia europea. La escritura, el arte y las leyes de la época tenían un estilo más occidental que el de la Moscovia, donde dominaba la tradición bizantina y ortodoxa.
Y mientras Moscú crecía como un centro político y religioso muy fuerte, las tierras bielorrusas mantenían una identidad más abierta, más tranquila y menos imperial. Aquí se valoraba la vida local, la comunidad, la lengua escrita y la educación. Por eso, cuando más tarde estas regiones pasaron a formar parte del Imperio Ruso, la gente ya tenía una personalidad cultural propia con raíces comunes, sí, pero con un carácter distinto. Así fue como los bielorrusos conservaron su forma suave de hablar, su modo pausado de pensar y esa sensación de estar más cerca de Europa Central que de Moscú. Todo este recorrido histórico explica por qué los bielorrusos tienen una mentalidad tan particular dentro del mundo eslavo. Durante siglos vivieron en un entorno de fronteras cambiantes, rodeados de pueblos diferentes como lituanos, polacos, ucranianos y rusos. Y esa mezcla les enseñó a adaptarse, a escuchar y a mantener la calma, incluso en los momentos muy difíciles. Por eso el carácter bielorruso suele describirse como tranquilo, paciente y reservado. Los bielorrusos no suelen levantar la voz ni imponer su opinión, prefieren el consenso y la estabilidad. A diferencia de los rusos, que muchas veces se expresan con energía, con pasión y orgullo nacional. Los bielorrusos tienden a ser más reflexivos, modestos y cuidadosos con las palabras. Quizás por eso muchos extranjeros al visitar Belarus sienten una paz especial, como si el ritmo de la vida fuera diferente, más equilibrado. Y aunque comparte raíces profundas con Rusia, su forma de ver el mundo más discreta, más interior, y demuestra que la hermanidad no significa ser idénticos. En Belarus hay dos idiomas oficiales, el ruso y el bielorruso. El ruso que se habla en Belarus es más neutro, más correcto gramáticamente, parecido al ruso que se enseña en los libros y en los medios nacionales. Podríamos compararlo con el inglés. Los bielorrusos serían como los hablantes británicos, mientras que muchos rusos hablan un ruso más americano, como rápido, flexible y lleno de modismos. Esa diferencia lingüística también refleja una parte del carácter y los bielorrusos prefieren precisión y la moderación en el habla, mientras que los rusos tienden a expresarse con fuerza, emoción, espontaneidad. Dos estilos distintos, pero ambos auténticos. Entonces surge una pregunta: si el bielorruso tiene tanta historia, ¿por qué hoy la mayoría de los ciudadanos habla ruso en su vida diaria? La respuesta está en el pasado, como siempre. Durante los siglos XIX y XX, las políticas de rusificación promovieron el uso del ruso como lengua principal en la educación, la administración y la vida pública. El bielorruso fue marginado, considerado durante mucho tiempo un dialecto campesino sin valor práctico para la ciencia y la cultura
urbana. Pero el golpe más duro llegó en los años 30 del siglo XX durante las represiones estalinistas. En este periodo, cientos de intelectuales bielorrusos, escritores, maestros, artistas y científicos fueron arrestados, deportados y ejecutados. Fue una pérdida enorme para la cultura nacional. Se destruyó casi una generación completa de quienes mantenían viva la lengua y la identidad del país. Aún así, el idioma sobrevivió gracias a la gente común, a los maestros que lo enseñaban en voz baja, a las familias que lo hablaban en casa y los poetas que siguen describiendo el bielorruso aunque nadie los publicará. Y que ahora, en los últimos años el bielorruso está volviendo a ganar fuerza y cada vez más jóvenes lo redescubren no por obligación, sino por orgullo y curiosidad. En redes sociales han aparecido nuevos creadores, músicos y blogueros que hablan y crean contenido en bielorruso. Gracias a esta nueva generación, el idioma vuelve a escucharse en las calles, en la música y en el internet. Y todo estaría bien si no fuera por una cosa que todavía duele a muchos bielorrusos. A veces cuando llegan turistas rusos o cuando se habla en internet sobre Belarus, aparecen comentarios burlones. Por ejemplo, ¿para qué necesitan esa lengua? Y el ruso ya les basta. Algunos incluso se ríen al escuchar el bielorruso y lo que para ellos puede parecer una broma inocente, para muchos bielorrusos se siente como una falta de respeto hacia su cultura y su identidad. Y es precisamente este tipo de actitud, esta costumbre de opinar, de corregir, de decir que el idioma deben usar los demás, la que hace que muchos bielorrusos no sientan esa hermandad tan proclamada por algunos rusos. Otro tema que genera muchos debates es cómo se llama correctamente mi país, Bielorrusia o Belarus. En Rusia la forma cercana y oficial es Belarus, igual que es el propio idioma bielorruso. El término Bielorrusia pertenece al pasado, a la época soviética. Sin embargo, en las redes sociales muchos usuarios rusos siguen escribiendo Bielorrusia y algunos incluso lo hacen a propósito para provocar discusiones y ganar visitas con las polémicas. Para los bielorrusos eso no es una simple diferencia lingüística, es una cuestión de respeto hacia la historia y la identidad de un país que hoy es independiente. Por supuesto, cuando un extranjero que no habla ruso dice Bielorrusia o Bielorrusia, es comprensible, no lo hace con mala intención, simplemente usa la forma popular en media. Pero cuando alguien que habla ruso perfectamente sabe cómo es correcto y aún así insiste en usar la forma antigua, muchos bielorrusos lo sienten como una falta de respeto o una provocación innecesaria. En la vida diaria, las relaciones entre rusos y bielorrusos son cercanas, aunque no siempre libres de pequeños choques culturales. Yo misma he visto situaciones así que rusos que intentan pagar con rublos en una tienda bielorrusa y cuando se les explica que eso no es posible, empiezan a discutir o a quejarse diciendo que todo debería aceptarse como si estuviera en su propio país.
Y algunos comentan que Bielorrusia es casi Rusia o que aquí todo les pertenece. Y ese tipo de actitud molesta a muchos bielorrusos porque transmite la idea que no se les ve como iguales, sino como un apéndice de Rusia. Por supuesto, no todos son así. Existen muchísimos rusos respetuosos, educados y curiosos que vienen con verdadero interés por la cultura local. Conozco a muchas personas que han trabajado en cafeterías y restaurantes en Belarus, y algunos me han contado que no siempre es fácil atender a turistas rusos. No se trata de todos, pero por supuesto, pero a veces llegan con una actitud un poco superior, tratan al personal de manera demasiado informal, tutean cuando en Belarus lo normal es hablar con respeto y decir usted a los desconocidos. Esta diferencia cultural puede generar malentendidos, y en Belarus se valora mucho la cortesía y se respeta a todas las profesiones, sin importar si alguien trabaja en una oficina o sirve mesas. También hay una gran diferencia en la forma de comportarse fuera del país. Cuando los bielorrusos viajan al extranjero, suelen adaptarse fácilmente y mostrar interés por la cultura local, sin intentar imponer la suya. Belarus es un país donde la tolerancia y el respeto son valores muy importantes. En Rusia esa apertura a veces no es tan común, y quizá por eso muchos bielorrusos se sienten diferentes en su manera de entender el respeto y la convivencia. En Belarus casi nunca se escucha a la gente hablar mal de otras naciones. Es muy raro oír a alguien decir que un pueblo entero es tonto o malo solo por su nacionalidad. Así se intenta evitar los estereotipos y se valora la educación en la forma de hablar. En cambio, en Rusia a veces se escucha frases como odio a los americanos, los estadounidenses y generaciones que muchos repiten sin pensar. Los bielorrusos suelen ser más reservadas, valoran la calma y la discreción, y los rusos por su parte tienden a ser más expresivos, más directos. En Belarus la gente suele hablar en voz baja, incluso en lugares públicos. Por ejemplo, en los cafés, en el transporte, casi no se oye ruido. La tranquilidad es parte del carácter nacional. Y en primer lugar, los bielorrusos siempre piensan en las personas que los rodean. En Rusia, en cambio, el ambiente es más ruidoso y expresivo. La conversación es rápida, llena de gestos y risas. Y, por ejemplo, en Belarus, si alguien deja caer la cartera o un guante en la calle, lo más probable es que otra persona lo recoja y lo revuelve sin decir nada. Y esa discreción amable es muy típica, ayudar pero sin llamar la atención. Y otra curiosa entre ambos pueblos se nota en el papel de la mujer en la vida cotidiana. En Belarus muchas mujeres prefieren trabajar y tener independencia económica. Es algo normal y socialmente respetado. La mayoría combina trabajo con la familia y participa activamente en la vida profesional. En cambio, en Rusia todavía es bastante común la idea de que la mujer debe quedarse en casa y ser ama de casa es algo natural. Por eso, cuando una bielorrusa dice que no quiere depender de nadie y prefiere construir su propio camino, es normal.
Y los conflictos. Los bielorrusos son conocidos por su calma y autocontrol. Es muy raro ver una pelea en la calle o una discusión acalorada. Si algo molesta, lo resuelven en silencio o simplemente se alejan. Y en Rusia, en cambio, las emociones se expresan con más fuerza. Allí una pequeña discusión puede escalar rápido y no es tan difícil recibir un golpe si uno responde de manera equivocada. Y es otra forma de ser que los rusos viven con intensidad y los bielorrusos con equilibrio. Y hay algo más que a veces se olvida cuando se habla de Bielorrusia. Rusia. Los bielorrusos también sienten una gran cercanía con Ucrania, comparten idioma, mentalidad y una calidez humana muy parecida. Muchos bielorrusos dicen que consideran a los ucranianos tan hermanos como a los rusos o más, y durante siglos compartían historia y tradiciones y familia. Y quizás por eso cuando se habla pueblos hermanos, en Bielorrusia no se piensa solo en Rusia, sino también en Ucrania con la misma empatía y respeto. Pero por desgracia muchas cosas han cambiado en los últimos años y las relaciones, la forma en que la gente se mira y se entiende ya no son las mismas de antes, y al final lo más importante es seguir siendo humanos, ser amables, ser respetuosos y no juzgar a todo un pueblo por las acciones de algunos.